Hola, continuando con lo que es el update. El update es un poco diferente. Les voy a explicar el por qué. Para eso voy a agregar una nota. Por ejemplo, yo le doy clic en editar y me lleva a la pantalla de actualización. Está bien, pero deberías de llenarme todos los campos que tengo. Entonces para eso se hace varias cosas. Primero me voy a ir a lo que es el main activity y acá en update voy a agregar una clave que va a ser nota y me voy a crear una función que se va a llamar sendNota, el cual recibe un parámetro de tipo nota, es de tipo string, y este es igual a update y la nota que está recibiendo. Esto es lo mismo que esto, y le estamos asignando lo que es la nota. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a composable y acá enviarle los argumentos. Argumentos es igual a una lista de argumentos, not argument, pero este not argument es sin mayúscula, not argument. Y aquí enviamos la clave, nota. Tenemos que enviar esto y esto tienen que ser lo mismo. Abrimos llaves y especificamos de qué tipo es. Esto es un nav string type. ¿Ok? Una vez hecho eso, nos vamos a nuestro home screen porque al momento de darle clic tenemos que enviarle ese argumento. Así que vamos a home screen, buscamos este botón de update. En vez del route usamos la función que tenemos sendNota, al cual le tenemos que enviar un string. Y este string va a ser nuestra nota, it. Pero en este momento it es un objeto llamado nota. Para eso nos hemos creado la función toJSON. En la función toJSON, si se acordarán, esto está convirtiendo nuestra nota en un string. Y es por eso que podemos enviarlo como un string. Con esto ya está la parte de home y el main. Ahora vámonos a nuestro update view model. ¿Cómo recogemos ese argumento que estamos enviando? Para eso nos creamos lo que es el private var save state handler. En aquí nos está trayendo todo lo que es los argumentos. Ahora, val data, esto va a ser igual a save state.get. Esto es un tipo string porque sabemos que estamos enviando un string. Y la clave es la nota. Listo. Aquí nos está llegando nuestra nota, pero en forma de string. Ahora, esa nota lo tenemos que pasar a una nota. Yo voy a crear una variable noteTemp o variable temp me voy a crear, por ejemplo. Temp. Este es igual a una nota. Instanciamos la nota. Y ahora var node. Esto es igual a temp.toJSON. Oh, perdón, aquí no sería toJSON. Acá necesito convertirlo a una nota. Entonces, from JSON. Y necesito una data de tipo string. Y esa data lo tengo acá. Y tengo que enviarle que esto no va a ser nulo. Acá ya tengo mi nota. Si le ponemos el mouse encima, aquí me dice que es una nota. Ahora, una vez que tenga mi nota, lo que yo tengo que hacer es, en el init, preguntar si nota o note es diferente de null. Contenido o el título es igual a note.título. El contenido es igual a note.contenido. Listo. Ahora vamos a ejecutarlo a ver si está funcionando o no. Esperemos que ejecute.
Vamos a editar y está funcionando. Nos está recogiendo toda la nota y lo estamos mostrando acá con el init. Pero hay otra manera de hacer, en vez de hacer la instancia aquí, o sea, yo no quiero hacer esa instancia, pues para eso tengo que irme a Node y acá, Company Object, dentro pongo mi función. ¿Qué es lo que hace esto? Esto hace que no necesite, o sea, no necesita ser instanciada nuestras notas. Sin ser instanciada podemos utilizar el from JSON. Ahora nos vamos a ViewModel. En vez de utilizar esa instancia, acá podemos hacer lo siguiente. Solo llamamos a node.fromJSON y le enviamos la data. Y listo, es lo mismo. Si lo volvemos a ejecutar, va a ser lo mismo, no va a haber cambios. Y como pueden ver, está haciendo lo mismo. Ahora hagamos lo que es la actualización. Para eso necesitamos nuestros casos de uso, private, val, use case, not use case. Y me voy a crear una variable, val data, var response, update response, update. Creo que voy a cambiar mi teclado, está fallando un poco. Ya tenemos nuestra variable, ahora necesitamos nuestra función. Fun, update, pues update node es igual al viewModel scout.launch. Y acá update response es igual a data response.loading. Y es lo mismo que en los otros casos. Ahora, acá creamos una nota y a la nota en su ID va a ser igual a la nota.id, porque la ID no va a cambiar, así que tiene que ser el mismo ID de esta nota. Ahora, el título puede cambiar, así que le asignamos título. Contenido también puede cambiar, así que le asignamos el contenido. O sea, el valor que tiene esto. Supongamos aquí cambia, entonces le asignamos a título ese valor. Ya, una vez hecho eso, ahora tenemos que utilizarlo en nuestro update screen. Y para eso voy a abrir mi app screen, porque esto es lo mismo. Y acá abajo lo voy a pegar. Y solo cambio lo que es update response. Y datos actualizados. Listo, con eso ya tengo todo listo, ya debería estar funcionando todo. Por ejemplo, voy a actualizar. Nota actualizada. Update. Y al parecer no me está actualizando porque no estoy llamando a mi función, no lo estoy utilizando. Así que en update screen, ¿dónde está mi botón? Acá. Entonces, viewModel.update node. Ahora sí. Listo, y ahora sí, ya se actualizó. Y en Firestore igualmente se actualizó. Y ahora ya hace todas las funciones que debería hacer. Agregamos. Está mostrando los datos. Se elimina la nota.
actualiza y hemos terminado nuestro CRUD. Ahora ya saben cómo hacer un CRUD. Y si el video les gustó, bueno, intenté explicarles todo lo que pude. No soy bueno explicando. Yo también no soy un profesional, yo solo estoy aprendiendo y les estoy compartiendo lo que aprendo. Así que si el video les gustó, espero que puedan darle me gusta y comentar lo que tienen algunas dudas, si es que tienen. Y así poder intentar ayudarles yo igual a ustedes. Bueno, gracias por ver el video. Chao.